participando en diversos proyectos de conservación arqueológica. Desde el 2008 imparte clases de sistemas constructivos en la licenciatura de restauración en esta institución. Y su ponencia será Aproximación histórica a los sistemas constructivos modernos. Buenos días. Siempre tengo muy alto. Bueno, primero que nada, gracias a las maestras del seminario taller de restauración de obra mural, de obra mural obviamente porque estoy vengo yo, de metales, por organizar este seminario. Me pidieron que me otorgaron el honor de abrir este foro con una contextualización del tema, esperando poder abrir muchas preguntas acerca de los sistemas constructivos modernos. Principalmente esta ponencia va a ser sobre temas históricos. No voy a tratar de platicar muchos tecnicismos, sin embargo, si cualquier concepto o palabra que no entiendan o que tengan un interés particular por comprenderlo, con todo gusto me pueden levantar la mano y hago una pausa y lo explico sin ningún problema. Bueno, si es que me se da respuesta. ¿Qué me desea comentar? Bueno, pues yo soy ingeniero, soy aficionado a la historia, entonces pues no es una investigación histórica lo que les voy a presentar, no está siguiendo ninguna línea de investigación, sencillamente es un tema que me interesaría comentarles a ustedes. Y bueno, pues también darle crédito al autor en el que me basé yo para hacer esta investigación, que es el doctor Bill Addis, es británico, supongo, y publicó un muy buen libro casi enciclopédico sobre la historia de la construcción, que se llama 3000 años en la historia de la ingeniería de construcción. Y bueno, pues debo yo referenciarlos a este autor. Y finalmente, ¿qué vamos a comentar? Pues bueno, yo voy a comenzar hablando, a lo mejor va a parecer un poco eurocentrista el tema, no voy a hablar mucho sobre el caso local, sobre nuestro país, porque ese tema el experto es mi maestro, el arquitecto Rubén Rocha, que a continuación va a tocar ese tema. Bueno, pues esas son las aclaraciones. Y bueno, el periodo que yo voy a comentarles empieza aproximadamente a mediados del siglo XVII y voy a terminar a finales del siglo XIX. Ya verán ahorita por qué. Tengo muchos. Perdón, ¿qué pasó? Creo que sí. ¿verdad? Tengo muchos
datos aquí, entonces comenzaré leyendo algunas bueno, voy a leer gran parte, pero también espero poder hacer comentarios. Bueno, el capítulo primero. Durante la era del razonamiento y la ilustración europea, comprendida aproximadamente entre los años 1650 y 1780, se llevó a cabo una revolución científica, la cual dio vida al concepto moderno de fuerza en la astronomía y en la mecánica, facilitando el camino para las modernas ciencias de la estática y la resistencia de materiales. Aquí les puse una imagen de uno de estos principales precursores del movimiento de la ilustración, que es el físico Galileo Galilei, y la importancia de él es pues, que presentó en cuanto a los sistemas constructivos, presenta el primer tratado racional, científico, acerca de la resistencia de los materiales. Bueno, esto es un poco antes de la fecha que estamos hablando. Dos de los primeros científicos que aprovecharon su entendimiento de la mecánica y la estática aplicada a la construcción fueron los ingleses Robert Hooke y Christopher Wren. El primero, aparte de formular la importantísima ley de la elasticidad, descubrió que la curva que describe una cadena colgante o catenaria es inversamente análoga a la geometría más estable que puede tener un arco de piedra. Por su parte, Christopher Wren aplicó por primera vez este modelo para diseñar y construir la gran cúpula de la Catedral de San Paul en Londres. Bueno, se dice que estos dos científicos trabajaron juntos para el diseño de esta gran cúpula. Otras cúpulas importantes de la trascendencia en la historia de las estructuras pueden ser principalmente el Panteón en Roma y posteriormente el Renacimiento, la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia que construyó Filippo Brunelleschi. Pero estas son las primeras cúpulas que se construyeron utilizando conceptos científicos y racionales. El mismo concepto de la catenaria de Hooke fue aplicado en Italia en 1748 por Giovanni Ponelli, un académico de la Universidad de Padua, quien realizó para el Papa Benedicto XIV un dictamen para resolver el problema de agrietamiento que presentaba la cúpula de la Basílica de San Pedro. Dicho estudio fue sistemáticamente documentado y conforma la primera memoria de cálculo estructural con fundamentos propiamente científicos, el cual resulta para nosotros los restauradores, conservadores, de gran importancia, en particular por ser a su vez el primer estudio científico aplicado a la conservación de un inmueble histórico. Algo que se me hace a mí muy paradójico de todo esto es que esta anécdota de la historia nos comprueba que el análisis estructural finalmente surge de una disciplina que es la conservación. Bueno. En 1747 se fundaba en Francia la Escuela de Puentes y Caminos. La ingeniería como profesión comenzaba una transición del ámbito meramente militar hacia la aplicación de la ciencia en obras de uso civil. Previo a la instalación de estas academias, el oficio de ingeniero lo ejercían principalmente los militares. La profesión que se dedicaba a la construcción
de inmuebles civiles, pues eran más bien los arquitectos o los maestros constructores. Entonces, pues es de gran importancia la aparición de este tipo de escuelas. En Europa hubo más escuelas a partir de esta, pero bueno, esta es una que a mí me pareció importante. Posteriormente, a finales del siglo XVIII, en esta misma escuela de Puentes y Caminos, comienzan a enseñarse otras disciplinas distintas a las matemáticas y a la mecánica, como fueron el estudio de la química y las propiedades de los materiales constructivos como el hierro, la madera, el vidrio y el concreto. Bueno, pues el origen de las escuelas politécnicas. Bueno, en 1794 cambia precisamente su nombre de Escuela de Puentes y Caminos a Escuela Politécnica y se enfoca a establecer una armonía entre la teoría y la práctica. Es por esta misma época que aquí en nuestro país, en la Nueva España, se fundaba el Real Seminario de Minería, el cual a su vez constituyó la primera institución de investigación científica de nuestro continente. Bueno, dejando los antecedentes, entramos en materia de la revolución tecnológica, o, bueno, mejor conocida como la revolución industrial, pero como yo solamente voy a hablar de aspectos más tecnológicos que sociales o económicos, le puse este título, la revolución tecnológica. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra se iniciaba la mayor transformación de las condiciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad. La revolución industrial comenzó con la mecanización de la producción textil y el desarrollo de los procesos de hierro. Un ejemplo de este temprano desarrollo tecnológico fue en 1779, cuando se construye un modesto puente de 30 metros de claro en Coalbrookdale, Inglaterra, el cual es significativamente importante por ser la primera estructura construida totalmente en hierro. No es un ejemplo de la aplicación del estado del arte en ingeniería, ya que se utilizaron técnicas constructivas propias de los puentes de madera y mampostería de la época. Sin embargo, aún se mantiene conservado, gracias a lo cual contamos con un símbolo del inicio de la modernización en la historia de la arquitectura. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver una de las conexiones de los elementos. No son, más bien son muy similares a los que se empleaban en la carpintería. No me he dado cuenta que no se alcanzan a ver los años completos, ¿verdad? En la pantalla no está bien. Bueno, entonces les voy a decir, es el año 1779. Voy diciendo de uno por uno. Este es en 1781. Existen otros ejemplos aislados del uso del hierro como material constructivo durante esa misma época, como las columnas y las vigas que soportan el techo de la gran cocina del monasterio de Alcobaza, cerca de Lisboa, las grapas y los tensores que unen la portada del Panteón en París, y las armaduras empíricas que sostienen la mansarda en la larga galería del Palacio de Louvre. Estas dos últimas obras, ejecutadas por el arquitecto neoclásico Jacques Soufflot, se llevaron a cabo de igual manera con un muy limitado sustento científico, sin embargo con bastante éxito, porque bueno, siguen
estando en pie. Dice la arquitecta que están muy sobradas. Bueno, ese es un tema que ahorita voy a tratar acerca de cuando hablamos de las estructuras sobradas o hiperestáticas. Bueno, pues este es el primer ejemplo se considera el primer ejemplo en Occidente de elementos construidos en hierro. Es el soporte de una gran chimenea en la cocina de este monasterio. Son columnas de hierro colado y las vigas, estas de acá son de hierro forjado. Y bueno, por ejemplo, en este caso se utilizaron grapas y tensores para sostener los sillares que conforman la estructura del frontón. Y curiosamente, este mismo principio, muchos años después, se aplicó para reforzar otro material importantísimo, que es el concreto. ¿Me preguntas tú? Bueno, si quieres que te interrumpa, sí. Yo sí tengo algunas preguntas. ¿Cuál es el interés desde la parte de la ingeniería de tener grandes claros? Porque había tenido como la humanidad una larga historia sin ellos y había funcionado bastante bien. ¿Cuál es la relevancia o la mejoría tecnológica en la construcción que provee esta posibilidad de los grandes claros? Bueno, pues yo creo que tiene mucho que ver con el desarrollo de la revolución industrial. Primero, por ejemplo, en el caso de los puentes, pues los transportes, ¿no? Había que llegar a lugares más lejanos de la manera más rápida, por lo tanto, los puentes fueron cada vez, los retos para construir puentes fueron más desafiantes. Y en segunda, que es el tema que voy a comentar ahorita, es la adaptación de las maquinarias a las fábricas. Cada vez se requerían tener mayores dimensiones de maquinarias y era necesario poder abrir mayor espacio entre columnas. Por lo tanto, las vigas que se ponían en columnas requerían ser más largas. Entonces permitía más paso de transportes, más pesados, más abundantes, más cantidad. Yo considerando también que en la época de los romanos había menos gente de la que habían descubierto. Sí, bueno, pero depende también del uso del puente, ¿no? Si era, por ejemplo, en el caso de un puente para transportar productos de la minería, pues sí, obviamente el reto no solamente era hacerlo más grande para poder cruzar un río o en un lugar más difícil, sino también más resistente. Y para esto ya habían empezado a trabajar desde hace muchos años a estudiar los ingenieros militares, ¿no? Que eran especialistas en puentes, en fortificaciones, pero el uso de los nuevos materiales, pues, que es lo que vamos a ver ahorita, fue lo que facilitó esta labor. ¿Sí? Bueno. Como ya vimos, los casos anteriores no estaban muy racionalizados, no tenían muchos fundamentos científicos, a pesar de ser totalmente exitosos. Pero los autores consideran que la verdadera revolución de los sistemas constructivos surgió en Gran Bretaña en el contexto de la industria textil. Las primeras máquinas de hilar de seda fueron introducidas en 1722 a Inglaterra gracias a este señor que se llama John Long, que tenía de profesión
prácticamente era un espía industrial, que viajó al norte de Italia y copió la tecnología de los talleres del Piemonte, esto es en la región de Turín. Dichas máquinas eran impulsadas individualmente por molinos de agua. La aportación de Lomb al sistema de producción fue el utilizar una sola gran rueda hidráulica para mover varias máquinas a la vez, como se muestra en la imagen. Para esto fue necesario construir un edificio de varios niveles en donde colocar las enormes maquinarias unidas a un mismo eje motriz. Desafortunadamente para él, Lomb murió ese mismo año, o sea que no se volvió rico, y sin llegar a saberlo, había iniciado toda una revolución constructiva. Durante los próximos 150 años se edificaron miles de edificios similares en todos los pueblos industriales de la Gran Bretaña. Es como, ¿alguien puede llamar karma o algo así? Bueno, pues hasta 1790 la forma estándar de construcción de estas fábricas de múltiples niveles consistía en pisos y vigas de madera apoyados sobre muros perimetrales de mampostería, con columnas también de madera apuntalando las vigas a cada 3 o 4 metros. O sea, realmente eran estos clavos cortos. Para esta época era evidente que el sistema constructivo desarrollado para dichos edificios era extremadamente vulnerable al fuego. Los incendios en las fábricas eran muy comunes debido al manejo de materiales como fibras de algodón y el polvo de harina, las chispas que producían las máquinas metálicas o el uso de fuego para la iluminación y las nuevas máquinas de vapor. Peor aún, el uso de columnas de madera al interior en lugar de muros de carga de mampostería aumentaba el riesgo de un colapso progresivo del edificio entero en caso de que tan solo un elemento fallara por fuego. Esto es lo que reconocemos como el efecto dominó. Es un tipo de estructura a la que los ingenieros le llamamos isostáticas, en la que precisamente pasa eso. Si un elemento falla, todo el sistema puede llegar a colapsar inmediatamente. Bueno, en 1793, otro ingenioso empresario textil llamado William Strutt diseñó el primer sistema constructivo exitoso a prueba de incendios para edificios industriales, consistiendo en series de pequeños arcos de ladrillos o bovedillas, como las conocemos nosotros, soportados por vigas de madera que a su vez se apoyaban en columnas sólidas de hierro colgado. Las vigas estaban recubiertas en su parte inferior por una capa de argamasa para protegerse del fuego. Esta argamasa no pude identificar el material, no sé si eran de yeso o de algún tipo de cal o un otro cementante, pero bueno. Pues este fue el primer intento para proteger del fuego este tipo de construcciones, y pues se aprovechó la existencia de la creciente industria del hierro en esa zona. No son los primeros casos de protección contra fuego. Sin embargo, bueno, en Francia ya había habido otras experiencias, pero no aplicadas a fábricas, sino más bien principalmente a auditorios, a teatros, salas de música, porque también estos eran unos lugares muy peligrosos al estar principalmente pues, iluminados por candelabros. Era muy común que los teatros se prendieran. Y bueno, solamente que pues este ejemplo es el sistema que fue revolucionando
que inició la revolución de los edificios de uso común, el aplicado a las fábricas. Ahí está. Alrededor de 1805, después de una década de evolución de los sistemas a prueba de fuego, varios cambios importantes en la construcción se llevaron a cabo. El hierro colado reemplazó a la madera en columnas, vigas y pisos. Se probaron distintas secciones para vigas con la finalidad de reducir la cantidad de hierro utilizada, y además se crearon vigas para cubrir claros individuales, sustituyendo aquellas vigas continuas que cubrían varios claros. Es decir, se mejoró el diseño de las vigas de hierro al evitar que estas, al estar apoyadas continuamente en más de dos apoyos, generaran inversiones de fuerzas de flexión. Es decir, si uno apoya una viga sobre una columna, la flexión que sufre este elemento sobre ese apoyo es inversa a la flexión que sufriría solamente por estar cargada gravitacionalmente. Entonces, al hacerlas individuales, se evitaba ya tener este tipo de comportamiento, y era más fácil su diseño y construcción. Bueno. El desarrollo en el uso del hierro colado estableció la pauta para las construcciones de edificios industriales durante gran parte del siglo XIX. Las principales razones por las que el hierro colado predominó sobre el forjado fue por su alta resistencia a la compresión, así como su economía de manufactura y producción en serie. El hierro forjado, sin embargo, posee una capacidad muy superior a resistir fuerzas de tensión, por lo que su gran resistencia y versatilidad fue rápidamente descubierta y aprovechada, especialmente para estructuras de cubiertas ligeras y arquitectónicamente complejas. A partir de 1840, el hierro colado fue sustituido gradualmente por hierro forjado como el material constructivo de vanguardia. Y bueno, pues aquí hay dos imágenes que muestran distintos procesos de manufactura de hierro, de los cuales yo no soy especialista. Sin embargo, entiendo que el forjado hay que aplicarle percusión, a diferencia del crudo. Y bueno, es un tema más que supongo que van a tratar más adelante. Se va a tratar de... Se va a tratar. Yo espero poder aprender mucho en esto. Yo tengo una pregunta. Bueno. En este momento entonces ya se hace como una sistematización de las piezas utilizadas por la ingeniería, o sea, ya hay como, o sea, se empiezan a establecer como anchos de vigas, grosores, etcétera, o se diseñan o se hacen específicamente como para cada obra de ingeniería. Se diseñan también las piezas de acero. No, ya se empiezan a sistematizar y estandarizar, pero en el caso de la construcción industrial, o sea, eran específicas para aplicarse en fábricas, molinos y almacenes. Hasta este punto todavía no, para otros tipos de elementos estructurales como las cubiertas, los puentes, todavía no se sistematizaba en este punto. Pero pues, no tardó mucho porque
pues, la revolución industrial avanzaba muy rápido. Okay. Bueno. Con respecto a esto, la primera mitad del siglo XIX fue probablemente el periodo más significativo de la historia de la ingeniería, ya que en esta época los ingenieros constructores aprendieron a utilizar modelos abstractos desarrollados por los científicos. Uno de los ejemplos más sobresalientes de este proceso fue el desarrollo de la armadura, como lo conocen en otros países de la hispana, la cercha, estáticamente determinada. ¿A qué me refiero con estáticamente determinada? Bueno, una estructura estáticamente determinada, o isostática, como les había comentado, es aquella cuya magnitud de las fuerzas actuantes depende únicamente de la forma en que los componentes estructurales se encuentran colocados y puede ser calculada utilizando solamente conocimientos de mecánica estática, esto es, simples ecuaciones de equilibrio. Estas fuerzas no dependen de las propiedades de los materiales de los cuales está hecha la estructura. Yo sé que es un poco confuso esto, pero para entenderlo mejor les voy a explicar el caso opuesto. El cálculo de una estructura indeterminada, que es como son las que estamos viendo aquí, no puede lograrse solo utilizando el equilibrio de fuerzas, sino que deben considerarse también las propiedades elásticas de los materiales. Dependiendo el grado de indeterminación o redundancia de los componentes, el análisis de estas estructuras puede llegar a ser extremadamente complejo. Bueno, aquí tenemos ejemplos de estructuras estáticamente determinadas. Una pregunta. Sí. ¿Cómo acceden los ingenieros a todo este conocimiento, o sea, de mecánica de materiales, de diseño de estructuras, a partir de conocimientos de mecánica y todo este tipo de cuestiones? Bueno, los ingenieros se formaban en academias. Ellos, pues, el conocimiento se transmitía por publicaciones y por parte de muy buenos maestros que tenían su origen en las escuelas militares. Estos, a su vez, estudiaban los tratados y las publicaciones de los científicos, de los matemáticos. Entonces era como una cadena de transmisión del conocimiento. Sin embargo, en el caso de las industrias, las personas que desarrollaron estos sistemas no eran, en su mayoría, no eran ingenieros, sino que fueron desarrollando estos sistemas a partir de la experiencia y la práctica. Y obviamente los que, digamos, triunfaron en sus sistemas fueron los que se asesoraron con ingenieros que pues había bastantes y buenos. Para la época, ¿qué tan avanzado era el conocimiento de los materiales? O sea, por ejemplo, la distinción entre los aceros, diferentes tipos de hierros. Bueno, específicamente el acero no se utilizaba en la construcción todavía. El acero era un material que se utilizaba principalmente, bueno, anteriormente para las armas y después mucho para otro tipo de herramientas e instrumentos. Como les había mencionado, en las escuelas politécnicas dejaron de dar clases solamente ingenieros constructores y otro tipo de científicos también empezó a participar. Entonces fue esa la transición entre las escuelas de ingeniería de puentes y caminos a las escuelas politécnicas. Ya
había más interacción de las otras ciencias. Bueno, quería volver un poco a este asunto de entre las estructuras indeterminadas o hiperestáticas y las determinadas, que son las isostáticas. Una de las, o yo creo que la única gran ventaja que tienen las estructuras indeterminadas, o sea, estas, es el hecho de que si por alguna razón uno de sus elementos falla, no en todos los casos, pero en muchos casos, estas pueden seguir resistiendo. Puede fallar uno o varios elementos, depende del grado de indeterminación que tenga la estructura. En el caso de las estructuras isostáticas, o las estáticamente determinadas, con que falle un elemento, la estructura colapsa. Sin embargo, en ingeniería es preferible conocer todos los posibles mecanismos de falla que pueda tener una estructura que estar esperando a que el azar nos dé una sorpresa. Entonces, por esa razón, se consideran en muchos casos las estructuras indeterminadas como más riesgosas, porque no se puede saber cuál es su grado de seguridad. En cambio, las isostáticas es más fácil tratar de comprender su funcionamiento. Bueno, pues a partir de 1820, ingenieros de Alemania, Francia, Rusia e Inglaterra buscaban racionalizar la forma de construir grandes cubiertas a base de armaduras, utilizando siempre la mínima cantidad de hierro. Algunos de ellos, destacando por ejemplo el francés Camille Pronceau, desarrollaron modelos matemáticos que concluyeron en la construcción de armaduras a base de triángulos y uniones articuladas que minimizaban las fricciones en los elementos, actuando en ellos tan solo fuerzas de tensión y compresión. Es decir, que todos los elementos de una armadura estáticamente determinada solamente experimenta esfuerzos axiales, o sea, en la dirección de su eje. Bueno, pasamos al último capítulo, que es acerca del nacimiento del edificio moderno. A partir de 1860 comienzan a surgir las ciudades modernas con edificios de oficinas. El uso del transporte urbano abrió oportunidades comerciales para lugares de entretenimiento masivo, como las exposiciones, los museos, los teatros y las salas de conciertos. Voy a mencionar brevemente en este capítulo algunos de los sistemas constructivos más importantes que fueron desarrollados durante la segunda mitad del siglo XIX y que conformaron la tecnología fundamental para comprender la arquitectura contemporánea. Primero, en 1824, Joseph Aspin patenta el procedimiento de obtención del cemento Portland en Inglaterra, el cual artificialmente proveía cualidades hidráulicas muy similares al antiguo cemento romano. De 1830 a 1870 se construyeron miles de casas de concreto sin ningún refuerzo en Francia y en Gran Bretaña. Bueno, pues fue un sistema que tiempo después los constructores y los habitantes de las casas pudieron observar que no era muy eficiente, debido a que el concreto es un material
prácticamente no resiste esfuerzos que no sean de compresión. Entonces, requieren la ayuda de otro tipo de elemento para poder trabajar como una estructura eficiente, esto es decir, para poder soportar otro tipo de comportamiento como es la fricción cortante, bueno, principalmente la tensión. Para 1844, José Luis Lambó patenta el uso de varillas de hierro embebidas en concreto para fabricar tanques y recipientes impermeables. En 1848 construyó con este sistema una pequeña embarcación. Es decir, la primera patente para el concreto reforzado no tenía una aplicación en la construcción, sino principalmente otro tipo de problemas. Este señor Lambó, entiendo yo que tenía de profesión, pues creo que era encargado de cuidar jardines, no era ingeniero, entonces su interés era poder construir contenedores para macetas y para suministro de agua. Entonces no le dio tiempo a alcanzar a ver el potencial que tenía la patente que había obtenido. Bueno, y cronológicamente, un poquito en otro tema, en 1850, Joseph Paxton inicia la construcción del Palacio de Cristal en Hyde Park, en Londres, para la gran exhibición industrial de 1951. Esta fue la primera estructura prefabricada de hierro y cristal y una de las construcciones clave para el desarrollo del sistema constructivo a base de marcos espaciales con uniones rígidas. Esto es importante porque aquí nace un sistema constructivo que pues es uno de los más importantes en la actualidad, ya que originalmente los edificios no trabajaban como este, un marco rígido en dos direcciones. Casi siempre en los edificios industriales había columnas y vigas en el interior de metal, pero en el exterior, perimetralmente, las vigas se apoyaban sobre muros de mampostería. Y al haber desarrollado este tipo de sistemas, pues las posibilidades de construcción pues se fueron pues, prácticamente, no al infinito, pero sí nos sorprende ver cada vez construcciones de grandes proporciones y de usos muy variados. Bueno, esto es un paréntesis, volviendo al tema del concreto. En 1855, François Cogniet construye los primeros elementos estructurales de concreto reforzado. Y en 1878, el señor Joseph Monnier patenta las vigas de concreto reforzado. Esto ya hay una patente para los sistemas constructivos que posteriormente se van a multiplicar. Sin embargo, es en 1880 cuando François Henneville desarrolla un sistema de edificación de concreto reforzado que logra un gran éxito comercial en el mundo entero. Se conocía como el sistema Henneville, en el que ya era prácticamente un sistema integral, no solamente de elementos
aislados o de columnas o de vigas, sino incluso ya se consideraba, más bien él ya había desarrollado patentes incluso para cimentaciones profundas. Los pilotes de concreto también fueron patentados por el señor Enrique. Y este sistema es importante en nuestro caso porque fue los primeros edificios de concreto que se construyeron en México, en la Ciudad de México, fueron gracias a la introducción de este sistema por el ingeniero Miguel Rebolledo en 1902. Uno de los ejemplos de este sistema constructivo fue en la iglesia de la Sagrada Familia, sí, en la colonia Roma, en Pueblo de Orizaba, a un lado del Covadonga. Este es un edificio emblemático porque se puede considerar el primer monumento construido de concreto reforzado en México. Sin embargo, hay otros edificios más modestos que fueron construidos antes que este, también por la promoción del material por parte del ingeniero Rebolledo. Y bueno, finalizando con los sistemas que les estoy mostrando, quería cerrar con... Una pregunta. Sí. En ese momento, la capacidad de resistencia del acero, ¿de cuánto era? Lo desconozco. Sí, porque apenas va a empezar a hablar de acero. Estaban reforzados con hierro, pero tampoco conozco la capacidad de... Sí, no sé, seguramente era baja y lo tenían tabulado, ya si está patentado esto con un sistema, pero no la conozco. Sí. Perdón, otra pregunta. Sí. ¿Están reforzados con elementos de hierro colado o de hierro forjado? Creo que era forjado. Al principio yo creo que también hicieron intentos con hierro colado, pero el hierro forjado fue el que... El problema del hierro colado es, como les había comentado, que a pesar de que tiene gran capacidad de resistencia a la compresión, incluso mayor que la del hierro forjado, su resistencia a la tensión es muy baja. ¿Y más o menos en qué periodo se sistematizó la técnica para producir acero? ¿Fue como en el 870 o algo así? Porque creo que ya las primeras varillas eran acero. ¿Se existe? Sí, cuando se soplaba aire en el crisol que para eliminar las impurezas del carbono y el hierro pasa a ser acero. Por eso creo que ya esas estructuras todas eran de acero. Igual de baja resistencia, pero ya de acero. Sí, no, pues ese es un buen dato. La verdad yo no lo tenía yo contemplado, pero sí es importante poder conocer a fondo todo ese tipo de, sobre todo de datación, ¿no? Porque si estamos hablando nosotros de conservación, algo muy importante en estos sistemas de concreto reforzado, para los que algún día los vayamos a trabajar en conservación, es identificar, yo creo, por el tipo de elementos que utilizan, poder identificar su origen, ¿no? Sí, mira, porque yo me encontré, por ejemplo, de la experiencia de restauración, en un edificio donde era de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y encontré varillas que no traían nada de estriado, parecían totalmente lisas. Incluso llegué a encontrar algunas IPRs, ¿sí? Su resistencia. No pude comprobarla porque fue en un edificio de la Ciudad de México, pues jamás pude sacar siquiera un pedacito para mandarlo a probar, ¿no? Eso hubiera sido muy interesante, pero sí me interesaba mucho saber las resistencias que tenían, porque eran resistencias menores. Entonces, contra los 4.200 que ya tenemos, o de alta resistencia de 6.000, o los 8.000 que tienen los TOR en Europa, pues yo pensaba que andaba
850, 1200, quizá. Por eso era la pregunta. Sí, claro. Sí, ¿verdad? No hay que hacer las Sí. es Es importante para la restauración que nos vamos a encontrar en edificios ya, cuando Porfirio Díaz traiga a hacerlo aquí a México, cuando encontremos ese tipo de casas. Sí, yo creo que sería muy importante, digo, entre las numerosísimas líneas de investigación que pueden surgir a partir de estos coloquios, que ojalá surjan, ese tema sería interesantísimo. Es fundamental poder conocer esas características. En la filmina en la que se hablaba del Palacio de Cristal, que es de 1850, decía que la estructura es de acero. Entonces, no se me haría extraño pensar que en construcciones posteriores sí, utilizar acero y no hierro. Probablemente fue un error del traductor. El acero ya O sea, o sea, que no se me haría raro que ya fuera todo eso de acero. Y de hecho ya es como conocimiento empírico, pero el acero de esa época, el de menor calidad era el inglés, el de calidad media era francés y el mejor era sueco o alemán. Creo que era por los bancos de minerales. Por eso aquí en México siempre buscan comprar billetas o estructuras francesas o alemanas. Sin embargo, en el caso de esta diapositiva sí es un error grave del traductor. O sea, de su servidor. Es de hierro, sí, hierro forjado. Sin embargo, se supone que el proceso que permitió obtener el acero ya en grandes cantidades estaba a partir de 1795 y que se pudiera procesar para aplicaciones industriales en 1840. Entonces, pues bueno, fue aumentando conforme De 95. disminuyendo comercialmente, pero sí, a partir de 1840 ya había como opciones para De 1840. Sí, precisamente, bueno, no sé yo realmente cuál fue el impacto del uso. Sin embargo, el dato que les conseguí consultar fue acerca de el edificio de la Home Insurance Company en Chicago. Se considera el primer rascacielos construido con marcos rígidos de acero. Y bueno, pues también detonó todo un movimiento arquitectónico importantísimo que permeó pues toda la arquitectura internacional, ¿no? Y bueno, sí, creo que será conveniente ir tomando datos de las opiniones de todos ustedes, se les agradezco. Y bueno, con esta diapositiva concluí el periodo, ¿no? de la introducción a los sistemas constructivos modernos. Hay muchos más sistemas que me hubiera gustado poder leerlos un poco más y mostrárselos. Por ejemplo, uno de mis favoritos es el de las bóvedas valencianas o catalanas que introdujo la familia Guastavino en Norteamérica, que pues llevó al máximo un conocimiento casi artesanal y empírico tradicional de esa zona de España. Él, gracias a sus conocimientos de ingeniería, lo llevó a crear bóvedas tabicadas, ligeras, resistentes al fuego, de una muy gran extensión. Ese es uno de los temas que me hubiera gustado poder desarrollar más, y supongo que va a haber muchísimos más, los cuales ojalá durante estos días podamos seguir pues resolviendo dudas y ampliando el conocimiento. Arquitecto,
dentro de esto, no sé si en el transcurso de seguridad se va a manejar, pero me parece muy importante, principalmente a la gente que estamos en restauración, hablar del pufamiento que provoca el acero, ¿sí?, con el desprendimiento propio del concreto, ya que estamos en este tema, porque este es algo muy común, que es una de las problemáticas que nos hemos encontrado, y ya no hablar de 200 años, porque ciertamente en edificios de 100 años, 120 años, como el que te mencionaba, del Palomar, en el CISEN, ya tenemos ese problema. Sin embargo, en edificios que me he encontrado, pues ya son edificios de 50 años, 60 años, en este caso del Estadio Azteca, la parte de las gradas, y eso estamos hablando de edificios muy modernos, también tiene el problema del mojamiento. Sí. Se han marcado ya algunas soluciones, yo he aplicado algunas soluciones a edificios patrimoniales que han dado buen resultado. Incluso hemos llegado ya a sustituir algunas varillas de acero con varillas de plástico, que son las que nos han dado un buen resultado para evitar ese problema, principalmente en edificios históricos, es muy delicado. Sí. Estar cambiando varillas es bastante complicado. De fibra de alta resistencia, ¿no? Sí. Entonces, fue desarrollada por alguien del Poli de aquí en México. Ya está de alguna manera en normas de construcción y ya se usaba en edificios patrimoniales, ¿no? Y incluso sí me interesa mucho eso del acero, porque en el otro edificio patrimonial me ha tocado ver que vienen las IPRs, estoy hablando de 1900, edificios de 1900 a 1920, donde el efecto del sismo ha hecho la torsión totalmente sobre la vigueta. ¿Sí? Pues saber realmente la resistencia para ver si es posible, puro cambio de vigueta, si fue por falta de resistencia o alguna otra cuestión. Sí, pues es muy interesante la pregunta, porque son dos temas que yo quería comentar aquí, acerca de como estamos en el primer seminario, ojalá podamos hacer más seminarios de esta naturaleza sobre sistemas constructivos comunitarios y modernos. El enfoque que quisimos dar en esta ocasión fue sobre la caracterización y el estudio, la identificación de los materiales para poder todos contextualizarnos. Entonces, no sé yo si los ponentes van a abordar mucho el tema del deterioro y posteriormente el de intervención. Ojalá podamos llegar a avanzar a esos temas. Y con respecto a lo que entiendo por bufamiento, supongo yo que es precisamente por la expansión del refuerzo por la corrosión. Así es. Y el recubrimiento, finalmente lo que le ocurre es que se bota, ¿no? Ese es yo supongo, a menos que los especialistas digan otra cosa, que es uno de los principales deterioros que sufre el concreto. Y no más quería decir acerca de esto. Algo muy interesante que me ha llamado la atención, opiniones de algunos de mis compañeros y maestros, acerca del estudio del concreto, de los monumentos no tan históricos, pero que sí los hay muchos artísticos también que son recientes, es que pues la tecnología del concreto tiene pocos años comparada con las de otros materiales constructivos, y por lo que hemos podido comprobar en esos cortos lapsos de tiempo es que son materiales que se degradan muy rápidamente, por lo que yo considero que sí es de gran importancia que las personas que estamos relacionadas con la conservación de los inmuebles patrimoniales empecemos a preocuparnos en serio sobre el entendimiento y el estudio del deterioro de estos materiales, porque finalmente pues son los monumentos que nos tocan a nosotros y a las próximas generaciones restaurar.
Entonces, por eso creo positivo este tipo de diálogo que podamos tener en foros como este. Y, bueno, pues yo les agradezco aquí termino la presentación, pero si tienen dudas, por supuesto, dependiendo del tiempo. Hola, buenos días. Yo estoy aquí, su vida no me tocaba, soy Janine Contreras, estoy también en el seminario de metales. Y bueno, obviamente una de las cosas que queremos tratar es precisamente la expansión del metal por los cambios de características que sufren los morteros, porque son los morteros básicamente los que están generando estas alteraciones en el hierro, y pues será lo primero que tratamos la mañana de mañana. Así que sí está contemplado y bueno, como bien dice Carlos, nuestro interés ahorita es hacer caracterización tanto de materiales como de deterioro. No queremos todavía avanzar hacia la parte de criterios y sobre todo tampoco de tratamientos, porque queremos entender primero esta parte, y como les mencionaba Gabriela Peñuelas hace un ratito, primero también queremos hacer un lenguaje común, que los arquitectos comiencen a entender un poquito de lenguaje químico, y al revés, que nosotros empecemos a entender cosas de estructuras. Claro que hasta un cierto límite, no planeamos encimarnos a la especialidad del otro, y por supuesto que en un seminario tan breve y con ponencias tan introductorias no podremos hacerlo, pero sí creemos que podemos empezar a establecer los vínculos de unión con gente especialista en cada sección. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta, duda, comentario? ¿Nada? Bueno, yo también. No, nada más que, bueno, finalmente esta parte introductoria para todos aquellos que no son arquitectos me parece que da un panorama muy claro y muy general de por qué hoy en día se construye como se hace, ¿no? Como los rascacielos, o sea, cómo podemos tener el edificio Chrysler o cómo podemos tener en México el Monumento a la Revolución y actualmente las formas constructivas, los rascacielos o las estructuras más imponentes, pues tuvieron un origen como el que se acaba de presentar. Entonces, un poco como reflexión insisto, para todos aquellos que no son arquitectos, entender que la arquitectura siempre está respondiendo a la sociedad y sobre todo a las tecnologías y a las necesidades que se van creando. Como pudimos ver, pues los incendios, y en Chicago justamente hubo el gran incendio que destruyó prácticamente toda la ciudad, que fue a partir de ello la necesidad de crear sistemas constructivos con hierro para evitar esta destrucción. Y en cuanto al patrimonio también del siglo XX, arquitectos como Félix Candela, Augusto H. Álvarez, Vladimir Caspé, Mario Pani, obras como la Ciudad Universitaria, el Mercado de la Merced, los paraboloides hiperbólicos de Candela, pues son ya ahora patrimonio del siglo XX que ciertamente no se habían volteado a ver para saber cuál es la forma en que se va a construir. Y también, como lo mencionaba Carlos, el hecho de tener este tipo de estructuras trae como otros sistemas constructivos y por tanto otros diseños, ¿no? Podemos nada más mencionar a Mies van der Rohe, que creo que es de los más famosos, y que es gracias a estos nuevos sistemas constructivos, a estos claros más amplios, que tampoco no solo respondían a esta necesidad, como lo mencionó, de las máquinas o de necesidades para uso, sino también a necesidades estéticas que fueron creándose. ¿Algo respecto? Bueno, con esto terminamos la primera parte de la mesa de definición. Como vamos adelantados, son 11:40, proponemos tener ahora un receso de 30 minutos y reanudar a las 12:10 con el arquitecto Rubén Rocha. Y bueno, te agradecemos, Carlos. Y bueno, pues debo yo referenciarlos a este autor. Y finalmente, ¿qué vamos a comentar? Pues bueno, yo voy a comenzar
comenzar hablando, a lo mejor va a parecer un poco eurocentrista el tema, no voy a hablar mucho sobre el caso local, sobre nuestro país, porque ese tema el experto es mi maestro, el arquitecto Rubén Rocha, que a continuación va a tocar ese tema. Bueno, pues esas son las aclaraciones. Y bueno, el periodo que yo voy a comentarles empieza aproximadamente a mediados del siglo XVII y voy a terminar a finales del siglo XIX. Ya verán esto por qué. Tengo muchos. Perdón, ¿qué pasó? No fui yo, ¿verdad? Tengo muchos datos aquí, entonces comenzaré leyendo algunas. Bueno, voy a leer gran parte, pero también espero poder hacer comentarios. Bueno, el capítulo primero. Durante la era del razonamiento y la ilustración europea, comprendida aproximadamente entre los años 1650 y 1780, se llevó a cabo una revolución científica, la cual dio vida al concepto moderno de fuerza en la astronomía y en la mecánica, facilitando el camino para las modernas ciencias de la estática y la resistencia de materiales. Aquí les puse una imagen de uno de estos principales precursores del movimiento de la ilustración, que es el físico Galileo Galilei, y la importancia de él es pues, que presentó en cuanto a los sistemas constructivos, presenta el primer tratado racional, científico, acerca de la resistencia de los materiales. Bueno, esto es un poco antes de la fecha que estamos hablando. Dos de los primeros científicos que aprovecharon su entendimiento de la mecánica y la estática aplicada a la construcción fueron los ingleses Robert Hooke y Christopher Wren. El primero, aparte de formular la importantísima ley de elasticidad, descubrió que la curva que describe una cadena colgante o catenada, participando en diversos proyectos de conservación arqueológica. Desde el 2008 imparte clases de sistemas constructivos en la licenciatura de restauración en esta institución. Y su ponencia será Aproximación histórica a los sistemas constructivos modernos. Buenos días. Siempre tengo muy alto. Bueno, primero que nada, gracias a las maestras del seminario taller de restauración de obra mural, de obra mural obviamente porque estoy vengo yo, de metales, por organizar este seminario. Me pidieron que me otorgaron el honor de abrir este foro con una contextualización del tema, esperando poder abrir muchas preguntas acerca de los sistemas constructivos modernos. Principalmente esta ponencia va a ser sobre temas históricos. No voy a tratar de platicar muchos tecnicismos, sin embargo, si cualquier concepto o palabra que no entiendan o que tengan
un interés particular por comprenderlo, con todo gusto me pueden levantar la mano y hago una pausa y lo explico sin ningún problema. Bueno, si es que me se da respuesta. ¿Qué más desea comentar? Bueno, pues yo soy ingeniero, soy aficionado a la historia, entonces pues no es una investigación histórica lo que les voy a presentar, no está siguiendo ninguna investigación, sencillamente es un tema que me interesaría comentarles a ustedes. Y bueno, pues también darle crédito al autor en el que me basé yo para hacer esta investigación, que es el doctor Bill Addis, es británico, supongo, y publicó un muy buen libro casi enciclopédico sobre la historia de la construcción, que se llama 3000 años en la historia de la ingeniería de construcción. Y es inversamente análoga a la geometría más estable que puede tener un arco de piedra. Por su parte, Christopher Wren aplicó por primera vez este modelo para diseñar y construir la gran cúpula de la Catedral de St. Paul en Londres. Bueno, se dice que estos dos científicos trabajaron juntos para el diseño de esta gran cúpula. Otras cúpulas importantes de la trascendencia en la historia de las estructuras pueden ser principalmente el Panteón en Roma y posteriormente el Renacimiento, la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia que construyó Filippo Brunelleschi. Pero estas son las primeras cúpulas que se construyeron utilizando conceptos científicos y racionales. El mismo concepto de la catenaria de Hooke fue aplicado en Italia en 1748 por Giovanni Ponelli, un académico de la Universidad de Padua, quien realizó para el Papa Benedicto XIV un dictamen para resolver el problema de agrietamiento que presentaba la cúpula de la Basílica de San Pedro.